un cálculo de una potencia de una caldera para producción de agua caliente sanitaria para un edificio de viviendas pequeñito. Lo que vamos a hacer es ver cómo calcular la potencia de la caldera y el volumen del acumulador, que están directamente relacionados. Entonces vamos a ir paso a paso. Me vais a poder ver trabajar en directo. En algunos momentos me quedaré callado porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Estoy llamando a las personas del canal de Telegram. Aprovecho para comentaros que os suscribáis al canal para de esa manera que os avise cuando empiezo un directo. Así no os perdéis ninguno. De todos modos, acordaos que los directos, bueno, se quedan guardados durante 15 días. Y de esa forma podéis, 14 días concretamente, y podéis consultarlos. Los suscriptores de pago de la web ingeniosindustriales.com pueden encontrar una grabación del directo en la propia web, pero eso después de los 14 días pasa a ser privada y no tenéis posibilidad de verla salvo que estéis suscritos. Bueno, vamos allá. Empezamos. Tenemos los siguientes. El objetivo es calcular la potencia de la caldera y el volumen del acumulador. Vamos a darle un poquito más de zoom aquí. Vamos a ponernos vista, zoom, ampliar selección. Vale, tenemos 3 viviendas y una cocina común a las 3 viviendas. La vivienda A tiene 4 lavabos, 3 duchas, 2 fregaderos, un lavavajillas y una lavadora. La vivienda B, 4 lavabos, ducha, fregadero, lavavajillas, lavadora. Vivienda C, lavabo, ducha, fregadero, lavavajillas, lavadora. Y la zona común, un lavabo y un fregadero. Es una rehabilitación, por eso la configuración nos puede parecer un poquito rara. Y bien, vamos a ir viendo si llega alguien en el chat. Ahí estamos. Vamos a configurar el título del directo. Cálculo de la potencia de una caldera para agua caliente sanitaria. Bien, etiqueta charlando. Y vamos a buscar los tags, por ejemplo, ingeniería. Así, perfecto. Muy bien, actualizamos la información. Y ahí estamos. Bien, esperamos a que llegue. Estamos esperando por un suscriptor que me ha dicho que iba a venir. Entonces, seguimos esperando. Bien, conéctate. Conéctate y puedes verme resolverlo. Estoy chateando en el canal de Slack. Ok, vamos allá. Bueno, pues nada, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, veis que me equivoco en algo, tenéis el chat de la transmisión y me podéis ahí enviar un mensajillo. Yo voy a seguir a lo mío, voy a empezar. Bien, tenemos dotaciones en las viviendas, estas que aparecen aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el caudal instalado. Para calcular el caudal instalado lo tomamos de la tabla 2.1 del Código Técnico de la Edificación de la sección HS4, sección salubridad, parte 4. Entonces, aquí vamos a poner el caudal instalado por aparato. Aquí el caudal instalado total. Acordaos que el código técnico nos da los caudales instalados en litros segundo. Ok, venimos aquí, inicio. Vamos a darle ajustar texto para que nos quede aquí. Caudal instalado en litros segundo por unidad. Perfecto. Y aquí caudal instalado. Caudal instalado litros segundo. Muy bien. Entonces, lavabo, si vamos a la tabla 2.1, la tengo por aquí copiada, copieteada, para que nos resulte más cómodo. Vemos ahí, a ver, vamos a ver, lavabo, agua caliente sanitaria, estamos hablando de agua caliente sanitaria, 0,065. Después tenemos ducha, 0,10. Y tenemos fregadero doméstico, 0,10. Lavavajillas doméstico, 0,10. Lavadora doméstica, 0,15.
Y que yo recuerde, fregadero doméstico 0,10. Vale, todo 0,10 excepto la lavadora 0,15 y el lavabo que es 0,065. Entonces, lavabo 0,065, ducha 0,10, fregadero 0,10, lavavajillas 0,10, lavadora 0,15. Vale, mismos valores abajo. Bueno, ya multiplicamos esto por esto, nos da el caudal instalado. Y aquí abajo hacemos el total, como la suma de lo anterior. Suma. ¿Para qué obtenemos los caudales? Para estimar el caudal punta que va a tener cada una de las viviendas. Ese caudal punta va a ser lo máximo que va a demandar una vivienda, que no va a ser la suma de todos, ¿eh? Esto después habrá que aplicarle algún tipo de coeficiente de simultaneidad. Le he dado la tecla que no es, no pasa nada. Control C. Bueno, vamos a hacerlo así ya. Control C, Control V. Y entonces aquí volvemos. Tenía que haber cogido este también. Control C, Control V. Aquí abajo hacemos lo mismo. Control C, Control V. Tenemos 0,065. 0,065. Vale, perfecto. 0,1. 0,1, 0,845. Vale, tenemos caudales instalados. Estos son caudales totales instalados, ¿eh? No son caudales simultáneos, son caudales sin más. Lavabo 0,065, fregadero 0,10 y aquí las mismas fórmulas. Control C, Control V y total. Vamos a hacer un pequeño resumen con el edificio. Entonces esto es suma. Vale. Bien, entonces ya tenemos caudales instalados en la vivienda A. A esto le vamos a dar un poquito de negrita. Tras. Vivienda B también tenemos caudales instalados. Vivienda C, caudales instalados. Y zona común. La zona común tiene una pequeña cocina, un office con un lavabo y un fregadero. También tiene agua caliente. No es habitual, pero en este caso sí, eso se trata de una rehabilitación. Tenemos caudales instalados, pero estos no son caudales simultáneos, son caudales instalados. Entonces, es la suma de todos los caudales de agua caliente sanitaria. Coincidiréis conmigo que es harto improbable que esté consumiendo agua caliente sanitaria todos los grifos de la vivienda al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular algún tipo de simultaneidad. La simultaneidad la vamos a aplicar a nivel de vivienda, porque no necesitamos la simultaneidad a nivel de instalación interior de vivienda, aunque para el cálculo de fontanería podría ser útil para saber el diámetro de las tuberías que van a la vivienda y que después se van bifurcando a cada uno de los locales húmedos. Nosotros estamos calculando la potencia de la caldera y la potencia del y el volumen del acumulador. Entonces necesitamos a nivel vivienda. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño resumen y entonces voy a poner aquí vivienda A, vivienda B. Me están entrando un montón de notificaciones que me distraen, vale, y vivienda C. A ver si me coge la serie. No, es medio tonto el Excel. Vale. Y zona común. Y entonces aquí vamos a poner caudal total para cada una de estas zonas en litros segundo. Y después aquí vamos a poner caudal de cálculo para cada una de estas zonas en litros segundo. Y después aplicaremos algún criterio de simultaneidad para obtener caudales de cálculo. Y después vamos a poner edificio también, que el edificio es la suma de todos. Solo hay una vivienda de cada. Entonces vamos tomando aquí, la primera vivienda era 1,01, que es un caudal de agua caliente sanitaria bastante importante, instalado ya. Veis que es una vivienda que tiene varios baños. 1,01, vivienda C 0,845 y zona común 0,165, vale. Esto es caudal instalado y el caudal total instalado del edificio será la suma de lo anterior. Tenemos una vivienda de cada y una zona común, pues el del edificio será este. Bien, estos son caudales totales. Ahora vamos a aplicar un criterio de simultaneidad. Tenéis varios artículos en la web sobre esto. Yo acostumbro a utilizar el de la 149-201, que me gusta bastante. Es un criterio que yo creo que tiende un poquito a sobredimensionar las cosas, pero que nos queda del lado de la seguridad. Un detalle importante. El principal criterio es el sentido común siempre. Entonces tenemos que ir viendo que los resultados nos dan coherentes. Cuando utilicemos criterio de 149-201 hay una cosa importante, que es que nunca, bajo ningún concepto, se suman caudales de cálculo. Nunca se suman caudales simultáneos. Siempre se suman caudales totales y al total se le aplica la simultaneidad. Es decir,
yo voy a aplicar la simultaneidad para la vivienda A para saber cuánta agua caliente pide la vivienda A. Para la vivienda B, cuánta agua caliente pide la vivienda B. La vivienda C, cuánta agua caliente pide la vivienda C. Pero para calcular la zona común, perdón, para calcular el edificio, no voy a sumar los caudales simultáneos, sino que voy a partir del caudal total del edificio, obtener su caudal simultáneo. ¿Cómo se obtienen? En la zona de descargas de la web tenéis los coeficientes de la norma UNE 149-201, que son estos que aparecen aquí. Determinación del caudal de cálculo. Tipo de edificación. Edificios de viviendas. Si el caudal total es mayor de 20 litros segundo, no es el caso. Si el caudal total es menor o igual de 20 litros segundo, si es el caso para todos nuestros supuestos. Si todo caudal mínimo, que es el de un aparato individual, esto es para si hubiese fluxores o no los hubiese. Esto sería cuando no hay fluxores y esto es cuando sí los hay. Cuando hay caudal mínimo, un aparato de 0,5 litros segundo es una pasada de aparato, es un aparato especial, Entonces, como en nuestro caso no hay ningún aparato que consuma más de 0,5 litros segundo, aplica este supuesto. Entonces, la fórmula que tenemos que utilizar es esta. Caudal de cálculo es igual a 0,682 por el caudal total elevado a 0,45 menos, y el resultado menos 0,14. 0,682, 0,45, 0,14. Bueno, pues si no nos acordamos, lo que podemos hacer es un recorte. Sabéis que eso de que el saber no ocupa lugar es una falacia. Entonces, hacemos un recorte aquí de la fórmula. Control C, me lo he copiado al portapapeles y me lo llevo para aquí para seguir trabajando sobre mis datos. Aquí lo tengo, voy a darle control V y ahí tengo la fórmula pegada, si ya no me olvido. Entonces, ¿cuánta agua caliente sanitaria va a pedir la vivienda de manera simultánea? Pues aplicamos la fórmula 0,682 por el caudal total, que es este que tengo aquí, elevado a 0,45 y al resultado de eso le resto 0,14. Si me quedo más seguro metiendo paréntesis, puedo meter un paréntesis aquí para ser más explícito. No haría falta en teoría, Nos lo va a hacer bien. Vale, 0,54, que ya es un caudal impresionante, Estos serían los caudales simultáneos. 0,54 para las viviendas, 0,49 para esta vivienda, 0,16 para esta y 0,98 para esta. Son caudales importantes. Pensad que una ducha nos pedía 0,10. Esto significa que hay duchándose 3-4 personas a la vez. Bueno, pues ya es un caudal bastante significativo, Tenedlo en cuenta, no le pongáis nunca 1,01 porque eso ya sería una pasada. 0,54 ya estamos considerando que hay dos grifos abiertos al mismo tiempo. También se hacen conscientes de que cada vez las viviendas exigen más calidad. Entonces, si yo estoy trabajando en un edificio de viviendas, necesito saber a ciencia cierta que voy a atender con calidad a los consumos que me demanden. No puede ser que yo, pues esta cultura que teníamos, bueno, yo cuando vivía en casa de mis padres, pues teníamos un calentador de 11 litros. Si se estaba duchando alguien, pues no se podía abrir ningún otro grifo de la casa porque salía agua fría por la ducha. Entonces, esa cultura la gente ya no la tiene. Ahora quiere calidad, ahora quiere, si los dos cónyuges se levantan por la mañana y van a ir a trabajar a la misma hora, quieren poder ducharse cada uno en un baño o cada uno en su ducha a la vez. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, ahora nos interesa para este ejemplo el caudal simultáneo del edificio. Este es la máxima cantidad de agua que se va a pedir instantáneamente. Aproximadamente 1 litro segundo. 0,98 litros segundo. Cuando estén todos los vecinos al mismo tiempo funcionando en el momento más desfavorable del año, en ese instante se van a pedir 0,98 litros segundo. Necesitamos otro dato. ¿Vale? Necesitamos cuánta agua se va a consumir en un día. Y eso también nos lo da el código técnico, pero en otro documento distinto. Nos da una orientación buena en el de demanda de ACS, este que está aquí. El anejo F del documento HE, del de ahorro de energía, nos indica cómo se calculan las instalaciones solar térmicas y también nos indica cómo se deben considerar los consumos de agua en las viviendas. Estas viviendas son todas de 4 dormitorios, por tanto hay que considerar 5 personas. Vamos al anejo F, vemos la tabla F, dice número de dormitorios 4, número de ocupantes 5. Y también nos dice aquí que tenemos que asignar aquí 28 litros día persona a 60 grados. Entonces nos volvemos aquí y vamos a aprovechar aquí. Vamos a poner aquí ocupantes. A lo mejor estoy oyendo a mis hijas berreando, Eso es porque yo no sé qué le he dado. A ver. Ocupantes. Muy bien. Entonces, son 5 en todas, ¿no? 5, 5. Y en la zona común de momento no lo ponemos. Después ya veremos cómo. Y entonces vamos a poner volumen unitario. Así, litros día. O si preferís, litros
día por persona. Estos serían los litros día por persona. ¿Vale? Y entonces serían 28, 28, 28. Y tenemos la zona común. A la zona común también hay que darle una caracterización. Entonces podemos hablar de pensar en asimilarla a un restaurante o algo así y pensar en comensales. Entonces nos vamos al código técnico, igual al HS, perdón, al HE, al anexo F, y vemos aquí que nos da hospitales y clínicas, ambulatorios, centro de salud, hotel, camping, hostal, pensión, residencia, centro penitenciario, albergue, vestuarios, duchas colectivas, escuelas sin ducha, cafeterías, 1 litro segundo, restaurantes, 8 litros segundo. Yo no creo ni que sea un restaurante en una cafetería. El máximo uso que puede tener son 15, he dicho el segundo, es día, ¿vale? Litro día. Entonces, cafetería litro día, restaurante litro día, bueno, pues podemos asimilarlo a un restaurante. De acuerdo con los datos que tenemos, esta cocina nunca la van a usar más de 15 personas. Es para eventos colectivos, celebraciones, cosas así. Entonces, si lo estuviesen usando 15 personas y le diésemos, pues, a lo mejor 1 litro día por persona, entonces decimos 15 personas, litros día por persona, 1, pues nos va a dar 15 litros. Entonces, aquí tendremos el consumo de agua caliente sanitaria esperable en litros por día. Totales. Bien, entonces vamos a hacer aquí la multiplicación. 140 por cada una de las viviendas. Y 15 para la cocina. Y para el total del edificio, aquí sí que va a ser la suma. Esto sí que son litros día que se van a consumir. Muy bien, 435 litros día para el total del edificio. Eso ya nos da una buena orientación sobre el volumen del acumulador. Si yo tengo un acumulador de 500 litros, sé que voy a ser capaz de cubrir toda la demanda diaria con tiempo de acumulación, y eso me va a permitir minimizar la potencia de la caldera, que en ese caso vendría dada, si yo tengo un volumen de acumulación que me permite compensar todos los litros día, vendría dada por la potencia para calefacción, que en este caso no es objeto de este vídeo. Bien, entonces, si queréis podemos ponerla aquí en vez de cafetería, restaurante, y nos sube un poco. Bueno, pues 540, no pasa nada, está bien también. Entonces nos vamos a quedar con estos valores: 0,98 de caudal litros segundo y litros día 540. Y ahora lo que vamos a es tratar de estimar la duración del periodo punta. Si yo voy a gastar 540 litros día, nos dice el IDAE que el periodo punta puede estar entre 0,3, entre el 30% y el 50% del consumo diario, dependiendo del uso. Si yo le aplico un 30% a 540 litros día, me va a decir que en el periodo punta se me van a gastar ¿cuántos litros? Entonces imaginaos, si yo digo 0,3 por 540, me dice que se gastan 162. Y si yo digo 0,5 por 540, me dice que en el periodo punta se gastan 270. Y si yo tengo que el edificio pide en el periodo punta simultáneamente 0,98 litros por segundo, si yo divido una cosa entre la otra, me va a dar el número de segundos que dura el periodo punta, ¿no? Que en este caso van a ser muy poquitos. ¿Por qué? Ahora veremos por qué. Entonces tengo 0,98 litros por segundo, 270 segundos. Eso no es nada, son apenas 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces hacemos la división. No, mucho menos. 6 por 5, 30, 305 minutos. Nada. Entonces, 0,98 litros segundo. Bueno, pues podemos un periodo de punta de 15 minutos, porque es que no sale muy pequeñito, ¿eh? Esto es porque el caudal simultáneo, esto es muy exagerado, para una vivienda. Esto es mucho tomate. 0,54, daos cuenta que son 4 duchas, 5. Con lo que es una pasada. Digo 4 duchas, 5 porque estamos hablando de agua a 60 grados. La gente no se ducha a 60 grados, se ducha mucho menos. Daos cuenta de que en función de la temperatura del agua fría, agua a 60 grados casi prácticamente se convierte en el doble de agua. Si tenemos agua fría a una temperatura relativamente elevada y la temperatura de uso en la ducha son pues 38 grados, pues esto se convierte en mucha más agua. Bien, entonces, seguimos. Vamos a estimar el periodo de punta 15 minutos, ¿vale? Y ahora nos vamos a pasar a nuestra hoja de cálculo de volumen. Ya tenemos más o menos la duración del consumo diario, 540 litros. Tenemos el consumo punta, 0,98 litros segundo. Vamos a esta hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo la encontráis en la web. Y entonces se basa en el método del IDAE. Voy a ponerlo un poquito más grande.
de ir contrastando energías necesarias. Es decir, la energía que tiene que estar en el acumulador, la energía que yo tengo que extraer del acumulador, no la tengo que producir con la caldera. Y viceversa. Lo que produce la caldera no lo tengo que extraer del acumulador. Entonces, en la primera parte voy a meter el caudal punta. Y aquí tengo energía necesaria para atender el caudal punta. Será el caudal punta por el tiempo del periodo punta, por la diferencia de temperaturas, temperatura de agua caliente entre temperatura de agua fría, por el calor específico. Entonces voy a ir poniendo los datos. Caudal punta, en nuestro caso lo teníamos, era 0,98 litros segundo. Entonces 0,98 por 3600, aquí va en litros hora, fijaos. 0,98 por 3600. Duración del periodo punta, voy a ponerle 10 minutos. Esto es, 10 minutos es un sexto de hora. Entonces, 1 partido por 6. Vamos a darle, aquí se nos ha quedado sin... Quieto. Se nos ha quedado sin decimales, le damos decimales. Yes, ya está. Vale, temperatura de uso, vamos a ponerle 60 grados, porque los volúmenes que tenemos de agua están referidos a 60 grados. Entonces todo el cálculo lo hacemos a 60 grados. Como los volúmenes están referidos a 60 grados, todo el cálculo lo hacemos a 60 grados. Vale, seguimos. Temperatura de agua fría, en este caso, pues estamos en el norte de España y para el mes más desfavorable, que es el que tenemos que atender, tenemos una temperatura de agua fría de 9 grados. Esto lo podéis encontrar, por ejemplo, en el código técnico. Bien, seguimos. Necesitamos, ¿vale?, para cubrir la producción instantánea, 34.786 vatios hora. Ahora, vamos a la caldera. Vamos a suponer que tenemos una caldera de biomasa, de 30 kilovatios, por ejemplo. Entonces, potencia nominal útil, 30.000 vatios. Duración, 30.000. Duración del periodo punta, esto hemos dicho que es un sexto de hora, 10 minutos. Volvemos a tener un problema de los decimales, volvemos a dar a la tecla que no es, control 1, número, tacatá, tacatá, 0,17, perfecto. Rendimiento de la producción de ACS, no confundir con el rendimiento de la caldera. Esto es el rendimiento de la producción de ACS. No tiene nada que ver con el rendimiento de la caldera, es que parte del calor se va a disipar al ambiente, parte se va a perder en el intercambiador. 0,75 es un valor que nos sirve en casi todos los problemas, no hay problema. Vale, y ahora tema de acumulación, volumen de acumulación. Vale, energía acumulada, seguimos. Es la diferencia entre la energía que proporciona la caldera y la que yo necesito. Primera parte, calculé la energía que necesito para preparar el agua caliente sanitaria para atender el caudal punta. Segunda parte, calculé la energía que producen los generadores. Tercera parte, calculé la energía que yo tengo que producir con mi acumulador, que tiene que suplantar mi acumulador. Entonces, le voy a decir temperatura de acumulación 60 grados, temperatura de agua fría 9. Este valor de 31.036 me lo ha calculado automáticamente. Calor específico del agua 1,16. Esbeltez 2,4. Número de depósitos en serie, vamos a empezar con 1. Factor de uso, que es un factor que define IDAE en su monografía técnica, 0,97. Volumen del acumulador para ser capaz de atender la demanda punta, 543 litros. Es decir, si yo tengo un acumulador de 600 litros, voy a ser capaz de atender la demanda punta sin ningún problema. Pero no solo eso, con 600 litros voy a ser capaz de atender la demanda diaria, no solo la punta, también la diaria. La punta viene dada por el caudal punta, que es muy elevado. La diaria viene dada por el consumo del agua todo el día. ¿Eso qué va a hacer? Que la caldera trabaje en ciclos de trabajo largos. Tengo mucha agua acumulada en el circuito. Bien, en este caso se está pensando en una caldera de biomasa, en una caldera de leña concretamente. Las calderas de leña requieren bastante volumen de acumulación en el circuito. Entonces podría tener un depósito de inercia y un depósito acumulador, pero a lo mejor la mejor opción no sería esa. A lo mejor la mejor opción sería tener un doble tanque, un tanque en tanque. Es decir, un depósito de inercia con preparación instantánea de agua caliente sanitaria. Entonces, como por ejemplo los que tiene TISUN, T-I-S-U-N. Es un depósito de inercia, de acero al carbono, que tiene en su interior un serpentín de acero corrugado, acero inoxidable, muy largo, y lo que hace es el agua caliente sanitaria circula por el interior del serpentín y se mantiene caliente el depósito con la caldera de biomasa. ¿Vale? Entonces, eso nos da ventaja de que ese depósito nos hace al mismo tiempo de acumulador de agua caliente sanitaria y de que en realidad no acumula agua caliente sanitaria, por tanto no tengo problema con la legionellosis,
y me hace al mismo tiempo de depósito de inercia. Yo en los proyectos de biomasa que he hecho últimamente lo estoy utilizando. Acumuladores de inercia, también incluso en proyectos con bombas de calor. Entonces mantienes el tanque con bombas de calor en edificios, en viviendas. Mantienes el tanque caliente con la caldera de biomasa y a partir de ahí produces el agua caliente sanitaria en instantáneo. Entonces, si queréis buscamos, a ver si encontramos en la web de ThyssenKrupp. Podemos ver, a ver. Si buscamos el depósito, lo estoy buscando en el otro monitor. Vale. Entonces, a ver si me acuerdo. Incluso los tienen con... estos que llevé en el último proyecto. Ah, sí, vale, vale. Este es, perfecto. Ahora os lo muestro. Ahí lo tenemos. Viene por aquí. Se ha puesto grande. Déjame ver que se vea bien. Vale. Entonces, productos. Vamos a productos. A ver si encontramos. Tienen una gráfica muy interesante que explica captadores, no, acumuladores. Vale. Acumulador estratificación Proclean. Bien, esto es el intercambiador solar. Es un opcional, ¿eh? No sé, no tiene por qué accederse. Vale. Entonces, podemos ir aquí a la ficha técnica. Una pena que aquí no esté en color el esquema. No tengo nada con ThyssenKrupp, ¿eh? No estoy haciendo yo aquí... No me dan comisión por el momento. Entonces, este es un acumulador donde tenemos esta botella adosada, es el acumulador, el intercambiador solar, por donde yo haría circular el fluido solar para calentar el agua del depósito. Y estos son conexiones para los primarios de las calderas. Entonces puedo conectar una caldera más arriba, otra caldera más abajo. Si tengo dos calderas, incluso puedo tresbolillarlas. Y aquí tengo la producción de agua caliente sanitaria en el serpentín. De modo que, a ver si tenemos algún esquemita, nos da unas producciones de agua caliente que nos las certifica. Tenemos de 500, de 800, y aquí nos habla de capacidad nominal en volumen, y después incluso estos señores, si nosotros contactamos con su servicio técnico, nos dan la producción que tiene el depósito de agua caliente sanitaria, que deberíamos comprobarla siempre. En cualquier caso, estos son las conexiones de los manguitos, y aquí nos da la producción, ¿vale? Nos dice... El PC800 tiene una sola descarga de 60 grados hasta 600 litros de agua caliente sanitaria. Nos produce, es decir, nos valdría el depósito de inercia de 800 litros de agua de inercia. Es capaz de en una descarga descargarnos 60 litros, 600 litros de agua caliente. También tendrían que decirnos cuánto tiempo tarda en recuperarse, ¿eh? Porque a lo mejor es un dato relevante. Se le puede pedir un estudio concreto para que nos digan cómo sería ese tiempo de recuperación y que nos certifiquen que nos va a funcionar bien. Pero bien, en este caso, con la caldera de biomasa de 300 kilovatios o de lo que fuese, de 30 kilovatios o de lo que fuese, caldera de leña, yo podría calentar este depósito. Con el agua que circunda el serpentín, lo que haría sería calentar los depósitos de calefacción. ¿Vale? Entonces, con el agua que circunda el serpentín calentaría los depósitos de calefacción, y con el propio serpentín, con el interior del serpentín, calentaría el agua caliente sanitaria. Y de ese modo tendría en el mismo tanque las dos funciones, ACS y inercia. Nunca debo dejarlo bajar de 60 grados, y como es en el caso, en este edificio hay una caldera de gas existente que se va a mantener. Si veo que el depósito baja de 60 grados, entonces que entre la caldera de gas a apoyar a calentar el depósito. Eso, 60 grados, por decir algo, que en un edificio de viviendas, el tema de la legionela, si solo atiende a las viviendas la instalación, que no sería el caso, al atender la cocina común debería cumplir legionelosis, ¿eh? Debería cumplir. Hay que leer con cuidado el artículo 2 del Real Decreto 865 de 2003, si no recuerdo mal, el de la legionelosis, para ver, pero yo creo que al tener una cocina común tiene que cumplir legionela. Entonces, a 60 grados. Y esto es un poco como yo enfocaría esto, como yo le daría solución a este problema. Un único tanque de 800 litros de inercia con un serpentín para preparación instantánea de agua caliente sanitaria, o si no, un esquema más convencional en el que tenemos un depósito de inercia y después un depósito de preparación de agua caliente sanitaria. Lo dejamos aquí por el momento.
Si tenéis dudas, me las hacéis llegar por los canales habituales. No os olvidéis de haceros seguidores para que os avise de cuando vaya a hacer futuros directos. Y ya sabéis que podéis encontrarme siempre que queráis en ingenierosindustriales.com, que es mi lugar de referencia. Allí tenemos un sitio web de membresía por 10 euros mensuales, donde podemos encontrar formación, documentos en descarga directa para hacer proyectos, y también podemos encontrar videotutoriales con temas de este estilo. Acordaos de que este se va a borrar a los 14 días y que después ya solo lo podéis encontrar allí. Muchas gracias.